público en general y al el profesor técnico Carlos Suárez. Mi nombre es Jonathan Ramírez. En esta parte del video les voy a explicar lo que es el volante de inercia. Como bien sabemos, el volante de inercia en un automóvil está situado detrás de la parte trasera del cigüeñal. Su material de fabricación está constituido por acero debido a su alta rigidez y a su buena absorción por los golpes, por las vibraciones, perdón, ya que sabemos que un volante de inercia absorbe la mayor parte del par de motor para su transferencia a la transmisión. Seguido a esto, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplar de un volante con sus componentes, que sería la canasta. En un auto mecánico o de transmisión manual, un volante de inercia será mucho más pesado debido a que este funcionará como convertidor de energía para la transmisión mecánica. En un auto con transmisión automática, este será mucho menos pesado y su rigidez no se verá tanto debido a que el par de motor lo hará el convertidor de torque que traen las transmisiones automáticas. Seguido a esto, seguiremos con la parte técnica. Procederemos a su desarmado para ver sus definiciones. Antes de seguir desarmando, debemos fijarnos en las guías, ya que estas nos servirán para armar el volante con sus componentes luego de hacer su revisión. Para esto necesitamos marcarlas con una seña que se note y se distinga. Haciendo esto, seguimos desarmando sus componentes. Aquí cometí un error en no sujetar el disco de embrague. Esto sería la canasta, lo que muchos conocen como la pista de fricción, o también conocido como espejo. Dejando esto, lo apartaremos estas piezas, ya que este no es el tema a discutir en estos momentos. Ya que no contamos con tener un cigüeñal a la mano para hacer la demostración verdadera, esta es una simulación de cómo es que un volante iría montado en un motor. Para desmontarlo, en un motor verdaderamente trae todos estos tornillos, pero aquí solo tenemos estos dos. Procedemos a desmontar estos tornillos y listo, tenemos el volante ya a la mano. Paso seguido a esto, haremos una definición sobre sus partes principales. En este hueco situado aquí iría el cojinete de centrado o cojinete de embrague, ya que aquí es donde se acopla el eje propulsor de la transmisión. Tenemos agujeros machuelados para la sujetación de la canasta, las guías ya mencionadas. Toda esta parte sería lo que se le conoce como la masa o el cuerpo, la corona dentada, que sabemos que aquí es donde se acopla el piñón de ataque del motor de arranque. ¿Cómo saber si un disco de embrague está dañado o su funcionamiento ya no es el correcto? Como sabemos, cuando cambiamos un disco de embrague a una transmisión mecánica, este debe quedar centrado, cosa que a veces no siempre sale así. Cuando queda mal centrado, ocurre los errores de que en el espejo o pista de fricción se desgasta uniformemente, cosa que esto no debería pasar. Para saber si esto está sucediendo, necesitamos una escuadra. Fuera caso de que el volante fuera más grande, necesitaríamos una escuadra más grande, un calibrador de hojas, y los pasos son los siguientes. Con la escuadra ponemos en vertical la escuadra en el volante. Tomamos la hoja más fina, por decirlo así. Iremos midiendo en escalas hacia la más gruesa para ver su pista de fricción con el embrague. Esto lo haremos alrededor de todo. Como vemos aquí, no pasa, porque estamos excediendo las hojas.
Bueno, debido a esto, como sabemos, cuando el desgaste no puede ser uniforme, los siguientes errores son los siguientes. Porque se nota cuando despegamos mal el pedal de embrague y el auto o camión brinca demasiado. Otra cosa es que cuando se vuelve a cambiar el disco de embrague, este está desgastado más de un lado que del otro. Algunas marcas de vehículos se le puede rectificar la pista de fricción, otras es necesario cambiarlo. Esto sería el servicio que se le haría a un volante. Ahora procederemos al armado. Ahora para esto, como lo mencionamos, este disco tiene que quedar centrado. Lo procedemos a poner, tomando en cuenta que esta parte tiene que quedar hacia afuera. Recordamos también las guías que le pusimos para que se nos facilite. Otro punto a revisar también es revisar la corona de dentado, ya que en esta es donde se acopla el piñón. Como podemos ver, este volante ya es usado y podemos ver el desgaste que tiene en los piñones. Para el apretado de la canasta junto con el volante debe ser en forma de cruz, no apretar un tornillo primero y luego otro, debido a que el disco de embrague quedaría prensado solo de un lado y no podríamos ajustarlo de otro modo. Una ayuda que podríamos tener es apretar un solo tornillo para así poder centrarlo y a la misma vez apretar los demás tornillos. Y esta sería la explicación de lo que es el volante y sus componentes y su funcionamiento. Buenos días alumnos y profesor Suárez. Yo les voy a hablar sobre el eje cigüeñal. Por primer punto, ¿qué es el eje cigüeñal? El eje cigüeñal es el principal componente o uno de los principales componentes del motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque dado a que en él van conectados todos las bielas y a su vez van conectados todos los pistones. Bueno, el eje cigüeñal se encuentra dentro del motor, exactamente en el bloque de cilindros. El eje cigüeñal se encarga de transformar la energía lineal proveniente de los pistones en energía rotatoria. Bueno, sabiendo ya qué es el cigüeñal, cuál es su funcionamiento. Cuando se produce, como anteriormente lo dije, el cigüeñal es el encargado de transformar la energía lineal proveniente de la cámara de combustión en energía rotatoria, que es la que hace que el vehículo se mueva. ¿Y cómo es que funciona esto? Cuando se produce la combustión en el interior del bloque de cilindros, los pistones generan un movimiento hacia arriba y abajo, como el que se ve acá. Entonces, cuando los pistones generan este movimiento por medio de las bielas, traslada la energía lineal o el movimiento lineal hacia el eje cigüeñal. Cuando el eje cigüeñal hacia el eje cigüeñal, entonces por medio del eje cigüeñal este va conectado al volante, el cual está en la caja de cambios. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo es que funciona el eje cigüeñal? El eje cigüeñal, cuando los gases provenientes de la combustión se juntan, hacen que los pistones, como ya lo mencioné, generan un movimiento lineal. El movimiento lineal lo transmite por medio de las velas al cigüeñal, el cigüeñal lo transmite a la caja de cambios
Y por ejemplo, en un automóvil o en un camión de tracción trasera, de la caja de cambios o de la caja de velocidades, el movimiento rotatorio se dirige al eje cardán. Del eje cardán prosigue a pasar al diferencial y del diferencial a las flechas. Y desde luego de las flechas hacen que las llantas giren. Y ese es el funcionamiento del eje cigüeñal. Ahora les voy a hablar sobre las partes del eje cigüeñal. El eje cigüeñal, está compuesto por varios elementos. Uno de ellos sería las bancadas. Las bancadas son el sitio del bloque donde descansa el cigüeñal y que se une por medio del muñón de bancada. También cuenta con muñones, brazos de cigüeñal y contrapesos que juntos al volante minimizan las irregularidades que se genera con el movimiento del mismo eje cigüeñal. Y también molestias, vibraciones, etc. También cuenta con conductos que se encargan de la lubricación del eje. Estos, por ejemplo, acá se puede ver esos orificios que son para lubricar el eje cigüeñal. Estos se usan sí se utilizan para mantener lubricado y prevenir el desgaste prematuro de los componentes del mismo. Bueno, y por último, los extremos. Como ya lo había mencionado anteriormente, en un extremo es donde se dirige hacia el volante y por sí es el que hace que el automóvil camine. Pero en el otro extremo es el encargado de las partes auxiliares, como por ejemplo la bomba de inyección, los compresores, etc. Y ahora los materiales del que está hecho el eje cigüeñal. En su mayoría son de acero al carbón, pero en casos que se solicita se hacen especialmente de aceros con cromo, níquel o molibdeno. Ahora las fallas más comunes. Las fallas más comunes en el eje cigüeñal son la ruptura por fatiga y el rayado de las manecillas. Cuando el cigüeñal está fallando, envía señales como ruidos, vibraciones, y que se producen al nosotros acelerar de más el automóvil. Cuando nosotros aceleramos o revolucionamos de más el automóvil, se escucha con mayor potencia estas vibraciones o estos sonidos en el vehículo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yancy Cipriano y hoy les voy a hablar sobre los cojinetes de fricción. También son denominados como liso o deslizante. Este es un mecanismo capaz de soportar los gorrones del eje giratorio y este se caracteriza por un bajo coeficiente de rozamiento, así como la posibilidad de la lubricación constante o la autolubricación. Otra característica importante es el material con que se realizan estos cojinetes. Este material debe de ser más suave que el del eje, para evitar el deterioro de este mismo a causa de una mala lubricación. En la zona de acoplamiento entre el gorrón y el cojinete se realiza un rozamiento, o sea, un movimiento por desplazamiento. Muchas veces los cojinetes están divididos en dos partes, llamados semicojinetes, o en una sola pieza, llamados casquillos. Estos semicojinetes van localizados en los soportes de las bancadas.
En los primeros motores de lubricación esto se realizaba por caída, o sea, por gravedad. Actualmente el material que se utiliza para los cojinetes es la aleación de plomo y el bronce. En las investigaciones que realicé sobre los cojinetes se encuentra el siguiente porcentaje. La presencia de impurezas un 42.9%, la lubricación insuficiente un 15.3%, el montaje inadecuado un 13.4%, las sobrecargas un 8.7%, la corrosión un 4.5% y las causas indeterminadas un 5.4%. Para la limpieza de estos cojinetes, esto se debe realizar antes del montaje, ya que muchas veces se realiza por el mal montaje o la mala limpieza antes del montaje. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre el motor de arranque y las fallas del motor de arranque. ¿Qué es el motor de arranque? El motor de arranque es el encargado de vencer la resistencia inicial de los componentes cinemáticos del motor al arrancar. Y eso realiza los primeros giros del cigüeñal, donde los pistones comienzan a moverse para iniciar el proceso de la admisión, compresión, explosión y escape. Por lo tanto, el motor de arranque se encarga de transformar la energía eléctrica que llega desde la batería del coche en energía cinética. Asimismo, solo con un giro de la llave, el propulsor de combustión interna puede funcionar con un solo por sí solo hasta que sea apagado. Este motor eléctrico lleva un auxiliar que cuenta con un electroimán que es alimentado por una corriente continua proporcionada desde la batería del auto. El movimiento rotacional es transmitido desde el cigüeñal mediante el sistema de los engranajes que conecta al motor de arranque con la parte exterior del volante de inercia gracias a un solenoide. Pero el motor de arranque puede desacoplarse básicamente del tren motriz cuando ya no sea necesario su contribución. Como ya lo había dicho antes, el motor de arranque básicamente consiste en ser un motor eléctrico auxiliar por una corriente continua con imanes de tamaño reducido, empleado para facilitar el encendido del motor de combustión interna. Dice, esto quiere decir que va a facilitar las explosiones de la cámara de combustión en el interior de los cilindros. Pero por otro lado, también es importante recalcar que el motor de arranque es puesto en funcionamiento gracias a la batería del auto, ya que esto le va a generar corriente eléctrica necesaria para que produzca a su vez energía mecánica que transmite al motor haciéndolo poner en marcha. Fallas del motor de arranque. Falla por motor malo o averiado. Un mal motor de arranque podría ser una de las posibles razones por las que el motor del automóvil no arranca. Pero básicamente existen ciertos síntomas para que esto pueda ayudar a identificar un inconveniente con el arrancador. El motor de arranque en un vehículo automotor es un
componente bastante importante. Problemas con el solenoide de arranque. El solenoide de arranque en un carro es el interruptor que va a proveer la energía desde la batería hasta el arrancador, que hace girar el motor y arranca el automóvil. Cuando el solenoide deja de funcionar, uno no va a lograr arrancar el auto y usualmente se va a quedar varado. El motor no arranca a causa del arrancador. Cuando uno gira la llave para generar la ignición del auto, pero el motor básicamente no va a arrancar. En ese momento es de comprobar si el sistema de arranque se encuentra funcionando de manera correcta. El motor de arranque de los vehículos son motores eléctricos que ponen en marcha el motor del auto. La falla de un arrancador que no va a funcionar puede deberse a una pieza mala en el sistema. Fallos por un motor de arranque lento. Si el arrancador parece estar lento o presentando problemas, es posible que el motor tenga que ser cambiado, o el motor de arranque del auto hace que un experto lo pruebe en un taller. Si al momento de probar el motor de arranque se llega a la conclusión de que está dañado, es posible que solo bastaría con una limpieza de piezas o cambiarlo directamente. Sonidos feos por un arranque trabado. Una de las fallas más comunes de esto es que el motor de arranque se puede detectar con los sonidos que emite esta pieza, pero cuando se escuchan sonidos feos como un chirridido con el arrancador al intentar dar marcha al automóvil, puede tener el solenoide de arranque que sea obstruyente, el solenoide de arranque o el relé de arranque genera una corriente eléctrica para lograr poner en marcha los motores. Problemas con el relé de arranque. El relay o de arranque ha apreciado de muchas maneras desde que se pusieron los primeros arrancadores electrónicos en los automóviles. El propósito de un relé es trazarse entre el interruptor de ignición que genera el encendido y el poderoso motor de arranque, y esto va a absorber mucha corriente. El cableado del relé es muy simple. Es un factor significativo en la actualidad de los carros. Gracias. Buenas tardes. El tema es sobre el motor de arranque, partes de su funcionamiento. También vamos a empezar a desarmar el motor de arranque. Este sería el motor de arranque. Vamos a carga de transmitir energía al motor eléctrico. Ahora vamos a proceder a desarmarlo. Se encuentran las escobillas. Esto.
Este sería el motor eléctrico, que está compuesto por unas inductoras aquí adentro, en la parte de adentro, por los inducidos serían estos de los dos lados inducidos. También sobre el colector del gas, este así, vamos con otro. Estamos retirando estos tornillos. Como podemos ver, aquí adentro tenemos el conector, los dos pines que están al lado de los dos lados. Ahora procedemos a retirar estos dos tornillos y les voy a mostrar qué parte tiene adentro. Ahora retiramos esto con cuidado. Vamos aquí, es el estrella de tornillos. Yo le voy a explicar por aquí. También el bendix, que tiene un dentado delta. Yo le expliqué, se llamaría así. Y en esta carcasa tenemos dos bobinas, una bobina de mantenimiento y otra bobina de empuje. Estas dos bobinas, a la hora de hacer contacto, se encargan de cerrar el circuito. El vástago que se desliza dentro de la bobina regrese. Y la bobina de mantenimiento y la bobina de empuje, cuando giramos la llave, sería aquí el lugar donde entra la corriente de contacto, alimenta las bobinas con 12 voltios. La bobina de mantenimiento mantiene la masa del motor eléctrico. Esto está en dos fases. Las dos bobinas generan un campo magnético lo suficientemente fuerte para arrastrar y empezar a mover el vástago dentro del relé antes que el contacto toque los dos pines. Ahora les voy a mostrar cómo sería ahí. Bueno, ahí está. A la hora de funcionar las dos bobinas, generan un campo magnético lo suficiente para arrastrar y empezar a mover el vástago dentro del relé. Sería más o menos el funcionamiento así. No toparía hasta el fondo y el bendix casi saldría totalmente. Cuando el contacto llega a topar con los dos pines del fondo, a partir de que topa, se genera la segunda fase. Y cuando topa, ya el bendix engrana completamente el volante. Topa
al volante de inercia ya está siendo alimentado completamente por los dos pines que están aquí adentro. A la hora que tope con los dos pines, la bobina de empuje deje de funcionar, ya que ahora el relé solo funciona con la bobina de mantenimiento. Ahora les explicaré por qué le llamamos dentado delta. Este nos ayuda a la hora que el Bendix salga, no tope de una vez con el volante de inercia, no haga este movimiento y deslice y así acoplar el dentado del volante de inercia. Sería el movimiento. Como les mostré el tornillo, de agua nos ayuda a la hora también cuando salga el Bendix, no trabe con el volante de inercia. El tornillo de estriado lo que hace es que haga un movimiento y así encaja fácilmente al volante de inercia. Aquí estaría el tornillo de estriado. Como pueden ver, a la hora saca el Bendix, gira un poco. Ahorita vamos a armar el motor de arranque. Desde en guías sería el momento donde alimenta el motor. Llegaría el motor de arranque terminado.